y Eva con tu amor. Hiciste pacto eterno con Abraham. Tu gloria vistió el rostro de Moisés. Fieles misericordias diste a David. A Elías diste pan, a Eliseo tu palabra, de leones protegiste a Daniel. Tu presencia estuvo en medio de Israel. Te miro y solo veo amor, aquel que paciente espera por mí. No importando tu propio dolor, cargas mi maldad y te escucho decir: hijo mío, siempre estaré aquí. Amén. Revelaste al pueblo tu verdad. De condena a la mujer, a Zaqueo salvaste con tu amor. Diste a Pedro tu perdón, a Pablo de tu gracia, agua de vida ofreciste a la mujer. Al Gadareno restauraste con poder. Te miro y solo veo amor, aquel que paciente espera por mí. No importando tu propio dolor, cargas mi maldad y te escucho decir: hijo mío, siempre estaré aquí. Y al mirar mi vida solo te veo en ti, tu paciencia, tu cuidado y tu perdón, tus brazos extendidos, tu mirada esperanzada y un corazón que solo sabe amar, que solo sabe amar, que solo sabe amar. Te miro y solo veo amor, aquel que paciente espera por mí. No importando tu propio dolor, cargas mi maldad y te escucho decir: hijo mío, siempre estaré aquí. Oremos, querido Padre, ahora que abrimos tu palabra, pedimos discernimiento espiritual para comprender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantaba el himno y meditaba en él, pensaba en el tema de Anderson ayer. Antes de ayer, que yo, como me fui ayer, ya es como que borré el día de ayer. Borré el día de ayer. Y es que parece utópico. Parece utópico las cosas que Dios hace por nosotros. Es antinatural y natural para nosotros, que somos
por naturaleza carnales. Es antinatural entender el amor de Dios a esa magnitud. Si yo veo mi vida, yo no conozco la vida de ustedes, ¿verdad? Pero viendo mi vida, me pregunto todavía, Señor, ¿cómo me puedes amar? ¿Cómo me puedes amar siendo como soy? Y esto no se trata de demostraciones de nada. No sé con quién hablaba recientemente. Bueno, cuando llegó Arturo, el día que llegó Arturo el jueves, Arturo no era aquí. Hablábamos de, ¿verdad? De los hijos, cómo los hijos, ¿verdad? Manifiestan herencia de los papás. Y preguntaban que a quién se parecía más, si a Paola o a mí. Yo, físicamente, obviamente, ¿verdad? Se parece a mi esposa. Pero en carácter o en, ¿verdad? En su interés, en su carácter, tiene de los dos. Y yo soy una persona, Paola es una persona que es más impulsiva que yo, o sea, es más de demostrar las cosas al exterior. Yo soy más reservado a la hora de demostrar las cosas. Pero mencionaba también que en mi naturaleza carnal existe esta naturaleza que calladito, pero tú sabes. Como decía Paola, Paola dice que yo, ¿verdad? Mi naturaleza es matar a cuchillito de palo, ¿no? Que es lento, pero decisivo. Ahí está mi suegro riéndose atrás. Y quizás para la gente que me ven y dicen, wow, Jonathan, yo nunca he visto a Jonathan molesto. Y la realidad es que muy pocas personas me han visto molesto. Quizás mi esposa y no sé quién más, honestamente. O sea, al punto de que a mí en la escuela me llegaron a dar puño y yo nunca respondí con violencia de vuelta. Pero por dentro mis pensamientos eran asesinos. Así es. Y muchas veces cuando he querido hacer daño, ¿no? Quizás no lo hago como la gente, pero yo me he visto en situaciones, obviamente, de procurar hacer daño, aunque de manera oculta y pasiva. Y yo decía, Ana Camila tiene algo de papá también, ¿verdad? Ana Camila también tiene algo de papá, pero está aprendiendo del papá de arriba, que a quien le estamos enseñando, ¿no? Y me llama la atención, con relación a esto que estamos estudiando en el día de hoy, Juancho decía algo en su tema que lo voy a adoptar como frase para mi tema, y es con relación a la óptica, ¿no? ¿Con qué óptica miramos? Hay dos formas de mirar la vida. Viendo el tema de los pactos, hay dos ópticas distintas, como él mencionaba, la óptica de la muerte y la condenación y de la carne, y está la óptica del espíritu, la óptica de la vida. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio 32:4, o se los cito. Un pedacito del texto dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Me llama la atención que establece que nuestro Dios justo y recto, todo lo que hace, todas sus obras son perfectas. Y esto no excluye a la humanidad. Esto no excluye al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, los crea en perfección, porque nuestro Dios no crea cosas imperfectas. Y de repente nosotros nos miramos, ¿no? Hacia adentro y miramos y yo digo, Señor, yo estoy muy lejos de alcanzar la perfección, pero no puedo ignorar la realidad que la obra de Dios es perfecta. Así que podemos considerar que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea hombres perfectos. Varón y hembra los creó perfectos en todo sentido de la palabra. Y aunque tú y yo conocemos la historia y hasta estamos viviendo los resultados y estragos de la historia que sucedió desde el principio, tenemos que admitir que cuando Dios los crea en una condición de perfección. Incluso la capacidad que ellos tenían o la facultad que Dios le había dado de tomar decisiones hacia Dios o hacia el mal era parte de la perfección divina. O sea, Dios no quería ser autónomos que simplemente le obedecieran porque estaban programados para eso. Dios quería ser pensantes que pudieran tomar decisiones de voluntad, que respondieran al amor de Dios voluntariamente, no obligarlo a nada. Y eso es parte de la perfección divina. Y quiero que repasemos, yo sé que lo hemos visto durante esta semana, lo vimos en el tema de Leandro, y lo hemos visto y lo hemos nombrado varias veces, que vayamos a Génesis capítulo 3, que podamos volver a ese momento en la caída humana para comprender ese punto de quiebre cuando el ser humano que había sido creado en perfección, ahora de repente manifiesta obras imperfectas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió en el ser humano que lo llevó a esta situación? Voy a leer desde el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y me detengo un momento. Aquí tenemos esta interacción entre los primeros padres y la serpiente, Satanás. Y evidentemente aquí hay una serie de mentiras que no voy a profundizar en ellas. Podríamos hacer un tema nada más de las mentiras y asociar, ¿verdad?, cómo Dios trata de rescatar al hombre de estas mentiras. Simplemente podemos repasarlas. Vemos cómo Satanás está haciéndole dudar a nuestros primeros padres acerca de la bondad de Dios. Con que Dios te ha dicho, no comáis. O sea, ¿en serio Dios te dijo eso? Y ahí viene, ¿verdad?, Eva como que, sí, eso fue lo que él me dijo, ¿verdad? Pero ya él comienza desde la pregunta misma a hacer dudar a nuestros primeros padres acerca de la bondad de Dios. Eventualmente, cuando Eva responde, ¿verdad?, en base a la pregunta que él está haciendo, él le dice algo contrario a lo que Dios le dijo. Dios te mintió. Él te dijo que ibas a morir, pero tú no vas a morir, ¿verdad? Y todas las implicaciones que hemos visto con relación a este texto. Sino que Dios sabe, o sea, Dios se reserva lo mejor para él. Él no quiere que tú participes de esto porque él sabe que si tú comes de esto vas a ser como él y él no quiere que tú seas como él. Él quiere reservarse eso para él. Y comienza esta serie, ¿verdad?, de interrogantes en la mente del ser humano. Este análisis en la mente en donde ellos están luchando con la idea de lo que Dios le dijo y lo que la serpiente le está diciendo. Lo que Dios le dijo versus lo que le dijo a la serpiente. La percepción que ellos tenían de Dios, que evidentemente era una percepción buena, incluso era una relación saludable. Hasta el momento no veíamos a ellos teniendo algún tipo de problema con Dios. Al contrario, Dios le decía, mira, póngale nombre a los animales. Y ahí iba Adán y le ponía nombre a los animales. Una relación de obediencia, de amor. Sin embargo, cuando viene la serpiente ahora y comienza a sembrar dudas acerca de la bondad de Dios, acerca del amor de Dios, pasa algo interesante en la mente del ser humano. Pasa algo interesante en nuestra humanidad. Y dice el versículo 6, y sobre esto me quiero enfocar en el tema de hoy. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y me tengo que detener. Anteriormente el árbol para ella era bueno para comer. No. Al punto que se acercó media, no quiero presumir, pero se acerca y comienza a tener esta discusión con la serpiente y ella misma es la que dice, no, Dios dijo que no podíamos tocar esto porque esto no era bueno. Porque si lo comíamos íbamos a morir. Y ahora Satanás le dice otra idea y ahora ella, ¿verdad?, de manera, en este punto de quiebre, ahora comienza a ver el árbol bueno. El árbol que veía malo, porque Dios le dijo que era malo, ahora comienza a verlo con otra óptica que le hace pensar que ahora el árbol es bueno para comer. ¿Qué significa esto? O sea, más allá de directamente lo que está sucediendo. Hubo un switch, hubo un cambio en su mente. Un clic. Cambió algo. Y de repente veía las cosas de manera distinta. No como su Padre Celestial le había presentado, sino como la serpiente le había presentado. Y sigue diciendo el texto. Vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todas las cosas que le había prometido a la serpiente. ¿Ah? Ahora lo mira y lo ve bueno. O sea, le creyó a la serpiente. La serpiente le dijo, aquí hay sabiduría. Dios no quiere que tú tengas esta sabiduría. Dios quiere reservarse esta sabiduría. Y ella le creyó. Lo vio bueno. Dijo que era algo bueno para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó de su fruto, que lo comió. Y dio también a Adán, a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó con los ojos de ellos? Se abrieron sus ojos. Cuando nosotros leemos la escritura, podemos entender que en realidad, más allá de que sus ojos fueron abiertos, fueron cerrados, fueron cegados, ¿no? Pero esta expresión, fueron abiertos sus ojos, implica, ahora ven las cosas de manera distinta. Ahora vienen con otros ojos, ahora tienen otro ojo. Ahora tienen otro ojo, otro lente, otro filtro por el cual ven las cosas. Como mencionábamos, Dios le dijo que esto era malo. Ellos entendían que era malo porque Dios se lo había dicho. Tienen esta conversión con la serpiente y ahora es bueno. Y ahora ven con ojos abiertos, ven las cosas distintas. Y dice, se dieron cuenta incluso que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Adelante. Quiero ver una cita que está en esa de Selectos, esa yo la compartí con los muchachos. Y dice, Adán creyó la falsedad de Satanás. Y mediante esa distorsión del carácter de Dios, la vida de Adán fue cambiada y echada a perder. Así es, así es. Y es interesante, ¿no?
sea, me llama esta expresión, vio el árbol bueno, o sea, es una forma de ver, vio el árbol bueno, fueron abiertos sus ojos. Si seguimos leyendo el versículo 8 dice, ¿cuál fue la consecuencia de estos nuevos ojos? ¿Cuál fue la consecuencia de esta nueva mente, de esta nueva óptica, esta nueva forma de pensar? Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, estos seres que en perfección estaban unidos a Dios, que estaban cerca de Dios, disfrutaban de la presencia de Dios, de que tenían solaz delante de su presencia en todo tiempo. Ahora, delante de la presencia, no sienten solaz, no sienten gozo, no sienten disfrute, no sienten deleite, sino que lo que sienten es miedo y se esconden. Temor. Como dice más adelante, Dios dice que llama al hombre incluso al aire del día, ¿no? En el mejor momento del día. Y le pregunta, ¿dónde estás? Y él respondió, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y quiero que consideremos lo siguiente. Este evento particular que estamos nombrando es la primera vez, no solamente que se manifiesta una emoción negativa como el miedo en el ser humano, sino que también comienza a manifestarse en el ser humano la defensa. O sea, ¿por qué se escondieron? Porque tenían miedo. ¿Y cómo? ¿Y quisieron esconderse? ¿Para qué? Para defenderse de aquel a quien le tenían miedo. O sea, este fue el primer momento en el que el ser humano se defiende. ¿Y se defiende en contra de quién? De Dios. Del que lo creó, de su creador. O sea, esta nueva forma, esta nueva óptica, esta nueva forma de pensar, los lleva a defenderse aún de su propio creador, que hace minutos atrás probablemente disfrutaban de su presencia. Estaban cerca de él, no tenían ningún inconveniente con él y de la nada, una simple mentira, un simple engaño, depositado, una semilla sembrada de mentira en su mente, esa cizaña comienza a generar no solamente emociones negativas, sino que estas mismas emociones negativas los llevan a defenderse aún de su hacedor y creador. La unión que tenían espiritual con su creador. 100%, 100%. E insisto, ¿verdad? No, y esta defensa no solamente se manifiesta en el esconderse, sino que Dios le hace preguntas para buscar alcanzar al hombre en el estado en que se encontraba y ellos comenzaron a seguir defendiéndose. Ah, no, la mujer que me diste. Y la mujer, no, la serpiente. ¿Verdad? Y comenzó en el ser humano un proceso complejo, ¿no? Complejo que nos ha llevado hasta la situación en la que nos encontramos hoy. Que sobre eso vamos a establecer. Pero lo que quiero, antes de abundar o profundizar en ese elemento, es que consideremos qué fue lo que cambió. Vio que el árbol era bueno para comer. Fueron abiertos sus ojos. Lo que cambió en el ser humano, lo que llevó al ser humano en estado de perfección a la condición caída en la que nos encontramos hoy día, fue un cambio de mente. Fue un cambio, una nueva forma de pensar, una forma nueva de ver las cosas, a Dios especialmente. Una mente que ve a Dios como su enemigo, que delante de la presencia de Dios, en lugar de hallar solaz, delicia, gozo delante de su presencia, lo que siente es que tiene que esconderse y tiene que defenderse de aquel que le amó. Y yo creo que nosotros entendemos muy bien el término de estar a la defensiva. Naturalmente, cuando somos corregidos, ¿qué hacemos? Nos defendemos, nos excusamos, nos enojamos, ¿verdad? En lugar de reconocer errores, los justificamos. Claro. En lugar de enfrentar nuestra responsabilidad, ¿qué buscamos hacer? Culpar a otro. No, pero es que tú me provocaste. Me provocaste, ¿verdad? Sí. Y esa es la realidad humana hoy día. ¿Verdad? Esa es la realidad humana hoy día. Incluso a veces, hasta cuando hay situaciones que tenemos que enfrentar por causa nuestra, nos aislamos, nos escondemos para evitar enfrentar distintas situaciones. Esa es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza asumida por causa de ¿qué? De una nueva forma de ver las cosas, de una nueva óptica, de una nueva mente, totalmente. No solamente tenemos el caso de Adán y Eva como un ejemplo de defensiva, sus mismos hijos, ¿verdad? En este caso Caín específicamente, cuando sintió que su ego fue atacado, pues ahí fue y atacó a su hermano y lo destruyó. Incluso voy a llevarlo a otro extremo, Moisés. Moisés cuando fue llamado, él se defendió. ¿Quién soy yo para, sabe,
¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nadie, o sea, yo no, o sea, busca otro. Duda, ¿verdad? Todos estos elementos negativos. El mismo Jesús, Pedro, discúlpame, cuando Jesús le dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿no? Y él dice, no, yo jamás te voy a negar, pero cuando vio que su vida estaba en peligro, negó hasta con maldiciones para que ni siquiera lo relacionaran con Jesús. Esa es la situación pecaminosa en la que nos encontramos. Incluso me atrevería a decir, con relación a este tema de los pactos, que es lo que vamos a estar estudiando hoy desde otra perspectiva, muchas veces nosotros hasta oramos fervorosamente, buscamos la manera de estudiar la Biblia fervorosamente, pero muchas veces con una óptica incorrecta. Porque queremos que Dios no me maldiga, yo quiero que Dios me bendiga y por lo tanto voy a orar mucho, voy a hacer mucho, porque quiero que Dios me bendiga y no me maldiga. Eso es una forma de defenderse también. Es una mente trastornada, una mente equivocada, una mentalidad equivocada con la cual nosotros a veces nos acercamos a Dios. Y yo quiero que veamos en la vida de Jesús qué dice la Escritura con relación a Jesús. O sea, ¿qué Jesús hacía cuando estaba expuesto a situaciones complicadas? O sea, ¿se defendía? Reaccionaba y... Voy a leer algunos textos. Tenía mucho, ¿verdad? Pero escogí solamente uno específico que me ayudaba más al tema. Isaías 53:7. Isaías capítulo 53, verso 7. Le voy a dar espacio a que algunos lo busquen. Dice, angustiado él y afligido. Cuando fue angustiado, cuando fue afligido, ¿qué pasó? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue angustiado, fue afligido y no se defendió. Mateo 26:62, ¿verdad? Eso fue una profecía de Isaías. Aquí viéndolo directamente en la vida de Jesús. Aquí fue cuando Jesús estaba frente al sumo sacerdote, que fue enfrentado, ¿verdad? Confrontado, afligido. Dice el versículo 62 de Mateo 26, que levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y qué hacía Jesús? Callaba. El próximo capítulo, el 27, ahora frente a Pilato, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, el versículo 12, discúlpame. Sí, versículo 12. 27:12, sí. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no les respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando era expuesto al fuego, no se defendía. Y quiero leer uno más, un texto más, Primera de Pedro 2:21. A mí se me acabó mi agua, ¿tú tienes agua? Un poquito. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Dice la Biblia, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y me detengo aquí. Escúchenme lo que estamos diciendo. Fuimos llamados 2:21. Dice que para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, que no hizo pecado. O sea, el seguir sus pisadas implica no hacer pecado, no se halló engaño en su boca. O sea, pecado era hallar engaño en su boca. O sea, ¿cómo se manifestaba esto? Que cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, ¿cómo se manifiesta el pecado en este texto? ¿Cómo se manifiesta el engaño en su boca? Cuando te maldizcan, no respondas con maldición. Cuando padezcas, no amenaces, sino encomienda tu causa al que juzga justamente, que es Dios. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. Esas son las pisadas que tenemos que seguir. Y estas pisadas que tenemos que seguir, dice que no hizo pecado. ¿Y cómo no se manifestó el pecado? No amenazando, no defendiéndose, no respondiendo con maldición, lo que decía. Así es.
que salvó a Pablo. Así es. De hecho, es maravilloso ver que en el momento, que no fue uno, sino creo que dos o tres, que vio su vida en riesgo antes del tiempo ya predeterminado o esclarecido para la salvación de la humanidad cuando le buscaron su vida. Él muy sutilmente, en paz y en silencio, salía, los dejaba. Y donde llegaba nuevamente, quienes le querían seguir oyendo para crecimiento espiritual, llegaban donde estaba él, pero él jamás formó problema. Así es. Y Como, allá voy. Entonces, sí, no, dilo. No es decir, Se pie forzado. no es encomendar así como los discípulos, que mande fuego como Elías ahora, quieres que Como me llame al Esteban, Señor. encomiéndalo como O Esteban. como Jonás, Señor, estoy aquí molesto porque yo quiero que tú los destruyas a Nínive y que haga justicia porque son malos. O sea, no es encomendarle al Señor de esa manera los problemas o los pecados de los demás, ¿no? Interesante lo que menciona Paola. El texto termina el 23. Encomendaba la causa ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo le llama a Dios? Al que juzga justamente. ¿Qué es juzgar justamente? Y aquí voy, ¿no? Volvemos a la óptica. El ser humano, con su juicio trastornado, su mente trastornada, no juzga con justicia. ¿Qué pasa cuando el ser humano es, ¿verdad?, en su mente trastornada, sin justo juicio, es amenazado, es maldecido? Responde a la defensiva, ¿verdad? Busca la manera de defenderse, de atacar. Me imagino, ¿verdad? Y vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Pero aquí, antes de entrar al texto, sintiéndose amenazado. En muchas circunstancias no es necesario 100%. que una persona hable, sino sintiéndose amenazado reacciona. Es como los mismos animales, o sea, los mismos animales cuando se perciben amenazados, ellos se sienten amenazados hasta por experiencias pasadas, porque los maltrataron sus dueños anteriores, lo que sea, se sienten amenazados y a la primera que tú te buscas para acercarte, para hacerle algún bien, te pueden tirar a morder, y es una reacción ya por un instinto, Un instinto. pero un instinto animal, ¿no? Un instinto animal influenciado por el hombre, ¿no? Influenciado por el hombre. Y con esto menciono, ¿verdad? Voy a hacer una presunción, no es presunción porque la vamos a buscar en la Biblia, ¿verdad? Pero quiero hacerla antes de ir a la Biblia. Quiero crear una teoría, ¿no? Antes de ir a la Biblia. Si el ser humano, con su juicio trastornado, con su mente trastornada, su respuesta natural ante el padecimiento y la aflicción es defensa, pues yo imagino que en el estado perfecto, con una mente perfecta espiritual, cuando es amenazado, en lugar de responder defensivamente, el juzgar justamente implicaría responder distinto. Y el temor que me lleva a defenderme es echado afuera. ¿Por qué cosa? Por el amor. Por lo tanto, me da la impresión que la herramienta, el arma que utiliza el que juzga, el que juzga justamente, es el amor. Distinto a la mente carnal, que es la defensiva. Y sobre esto quiero, ¿verdad? Como mencionaba Paola, o sea, a veces leemos este texto, hay que encomendar la causa al que juzga justamente y vamos a donde Dios. Dios, no lo voy a hacer yo por hazlo tú, ¿verdad? No lo voy a hacer yo por hazlo tú. La venganza es tuya, Señor, castígalo, por favor. O sea, la venganza es mía, dice el Señor. Señor, castígalo, por favor. Pero cuando vemos a Esteban, que encomendó la causa, como mencionaba Juancho, al que juzga justamente, lo que hace es, Padre, no le tome en cuenta este pecado. Jesús en la cruz, cuando encomienda en su padecimiento, que es nuestro ejemplo de quien se está hablando aquí en este texto, al que juzga justamente, ¿qué dice? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, utópico, como mencionaba Anderson, ¿no? Nos cuesta, pero insisto, amén. El culpable debe tener esa redención. Deja de hablarle, de criticarle y de juzgarlo, que para atrás, porque nadie mejorará nunca tras la crítica
Ujú. Muéstrale lo que puedes llegar a ser. Amén. Amén. Llegar a ser es conviértete tú en lo que puedes llegar a ser por Cristo tu corazón y con tu testimonio puedes conquistar ese corazón o despertar esa mente, abrir esa página. Y como mencionaba Juan, ¿no? Y tomando lo que usted dice, hermana, con lo que mencionaba Juan ahorita en el tema de la mañana. Disculpe. Juan en el tema mencionaba algo, déjame ver si ahí como que lo tomo rápido, toma 10 segundos. Listo. O sea, cuando nosotros estamos en la letra, o sea, Pablo se sabía el Antiguo Testamento entero, se lo sabía. Pero con esa herramienta del Antiguo Testamento iba y perseguía a cristianos, pensando que rendía un servicio a Dios. Y a medida que nosotros vamos siguiendo las pisadas de Jesús, no es simplemente tener conocimiento bíblico o teórico con relación a las verdades bíblicas, es que esta teoría tiene que convertir nuestra mente. No olvidemos que nuestro problema está en la mente. Y no en el mero conocimiento, o sea, no en el mero conocimiento. Y sí, en efecto, el conocimiento trae o nos renueva la mente, pero el mero conocimiento sin renovación mental es un problema, porque entonces nos hace sentirnos superiores a los demás. Y como decía la hermana, cuando vemos a alguien que nos hace daño, pues tomamos las cosas personal. Tomamos las cosas a la defensiva porque tenemos la teoría, tenemos la forma de la verdad, tenemos la forma de toda ciencia, pero nuestra mente aún no está renovada y todavía actuamos como carnales caídos naturalmente. Ahora, cuando tú y yo estamos en el espíritu, cuando tú y yo estamos en una mente renovada y nosotros somos, ¿verdad? Padecemos o somos afligidos, en lugar de responder a la defensiva, vamos a responder como mencionó Esteban y mencionó también Jesús. Padre, perdónalo, ellos no saben esto. Ver a Dios de esa forma y la justicia de esa forma porque nosotros somos así, porque nosotros obramos de esa forma. Y nos cuesta verlo de esa forma y hasta rechazamos esa perspectiva de quién es Dios porque no queremos renunciar a nuestra vana manera de obrar. Entonces, como nosotros obramos de esa forma, para poder reconocer que Dios es como lo describe las Escrituras, tengo que admitir que yo soy así, que soy yo el que estoy mal. Amén. Así que es. no soy que obra como Él obra. Y nos cuesta admitir y hasta rechazamos la revelación del carácter de Dios porque somos nosotros los que somos violentos, ¿no? Sí. Quiero repasar una definición. Hay un tema completo en el canal de Tiempo de Reunión sobre este tema de la justicia. No voy a hacer el tema aquí porque imagínate, si no, estaríamos aquí una vigilia. Será bueno, ¿verdad? Pero quiero que definamos justicia. ¿Y por qué traigo esto? ¿No? Porque mencionamos que cuando somos amenazados, o sea, seguir las pisadas de Cristo implica encomendar la causa al que juzga justamente. Yo tengo que saber lo que es la justicia para saber cómo juzga el que juzga justamente. Y muchas veces en nuestra mente, cuando leemos justicia, lo ponemos como contrario al amor, como contrario a la misericordia. O sea, cuando yo actúo con misericordia es porque yo perdono al que hizo el mal. O sea, Juancho es culpable, yo voy a ser misericordioso con Juancho, no, tranquilo, te expío de la culpa. Pero vemos justicia como lo contrario, ¿verdad? Como que, no, justicia es todo lo contrario, ¿eh? A diferencia de la misericordia, que es perdonar, ¿verdad? La culpa, implicaría lo contrario, que es el que la hace, la paga. Pero esa es la definición de justicia de la Real Academia Española. Pero las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué nos debe definir la palabra justicia? En la propia palabra de Dios, la Biblia. Y allá vamos, y hacia allá vamos, ¿no? Y hacia allá vamos. Por ejemplo, voy a leer solamente, ¿verdad? Traje solamente unos 4 textos para hacer un resumen de este principio. Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. Y mientras lo buscan, no olvidemos el texto que dice la Biblia que nuestra, no injusticia, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, nuestro sistema de justicia es inmundicia. Es un trapo de inmundicia. O sea, nosotros no podemos definir justicia con nuestra justicia. Porque si utilizamos nuestra percepción, nuestro concepto de justicia para definir la justicia divina, estamos definiendo la justicia divina como un trapo de inmundicia. ¿Cómo define la Biblia justicia? Vamos a verlo aquí en el Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pregunto, ¿podemos hasta el momento afirmar que justicia es igual a mandamientos de Dios? ¿Sí o no, verdad?
Todos tus mandamientos son justicia. Así que tenemos. La pizarrita. Ya pagué. No, tranquilo. Así que guarden eso. Justicia es igual a mandamientos de Dios. Próximo texto. 119, versículo 172. Trae. A ver. Bueno, vamos a buscar la pizarra para. Bendito. Una vez escuché. El Salmo, o sea, que justicia es igual a mandamientos de Dios, hasta el momento. Justicia es igual a mandamientos de Dios. Sí. Sí, me lo van a dar. Yo lo escribo arriba. Ya, no lo tienes que cobrar, tranquilo. No, estamos todos los que vamos a hacer. Mira, eso se va a quedar ahí. Todos nosotros. Ok. Salmo 119, 172 dice que todos los mandamientos son justicia. Así que podemos definir justicia como mandamientos de Dios. ¿Verdad? Y voy a ver aquí Salmo. Todos los versículos que vamos usando. Próximo texto, Romanos 7, 9. Romanos 7, 9 y el versículo 12. Voy a usar ambos. Dicen lo mismo, pero voy a repetirlo ambos. Romanos 7, 9 y 12. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, ley santa, mandamiento santo. Por lo tanto, justicia es igual a mandamiento que igual a ley. Justicia, mandamiento y ley son sinónimos. Vamos claro hasta ahora, ¿verdad? Seguimos. Ok. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Voy a leer versículos 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? ¿Cómo se cumple la justicia? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo se cumple el mandamiento? Amando. Nadie tiene mayor amor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por su hermano. Y mi gente, pudiéramos usar muchos textos más. Voy a usar uno más. Tenemos un tema sobre esto en el canal de Tiempo de Reunión. Leandro se lo puede pasar. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Este versículo lo conocemos de memoria. 1 de Juan 3, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para castigar al que hizo el mal, para perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿cómo Dios manifiesta su justicia? Amando. ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? Perdonando, limpiando de maldad a aquellos que han hecho lo malo. José, el esposo de María, dice la Biblia que cuando él, ¿verdad? Él fue justo, dice que él, como era justo, no quiso infamarla. O sea, cuando María pudo haber sido infamada por causa de su embarazo y apedreada, pero como él es justo, decidió mantenerla en secreto, no infamarla. Dejarla secretamente. O sea, con esto que quiere mencionar, ¿verdad? Y resumo este principio de la justicia, es que cuando nosotros encomendamos la causa al que juzga justamente, hay una intención amorosa en el momento en que yo entrego. O sea, cuando alguien me hace daño, cuando alguien me aflige, cuando alguien me amenaza, me roba, lo que sea, yo encomiendo al que juzga justamente, porque ¿sabes qué? Yo no juzgo con amor, por naturaleza, pero Dios sí. Y digo, Señor, en tu mano los pongo, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. No le tomen en cuenta este pecado, Padre. Ellos no saben lo que están haciendo. Lo que están haciendo contra ti, no contra mí, contra ti. Y contra ellos mismos. Padre, sálvalos. Porque
La justicia se manifiesta en perdón, en limpieza de pecado y en amor. Amén. Jonathan, le estaban diciendo un verso a los muchachos, Proverbios 12:28, que dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amén. Está bellísimo. Dice otro, hay otro que dice, porque la ira del hombre No obra la justicia. No obra la justicia de Dios, así es. Así es. El hombre cuando manifiesta la ira del hombre, como el hombre la define, no es conforme a justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no es conforme al amor. La ira del hombre no es conforme al amor. Y eso lleva a otro tema que no vamos a discutir ahora con relación a cómo definimos la ira de Dios. Si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la ira de Dios no se puede definir como la ira del hombre. Y muchas veces atribuimos características humanas a Dios. Y pensamos que cuando dice Dios se airó, es como el hombre se aira. No, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Y Dios siempre es justo. Y Dios siempre es justo. Dios siempre es amor, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Adelante. Ujú. ¿Cuál, perdóname? Mira, con relación a eso que mencionó, Carlito mencionó algo que me vino a la mente el matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, ¿verdad? En Puerto Rico cuando los casan dicen esa expresión. Ahora el hombre puede besar a la novia, ¿no? Y se besan y es como que la forma en cómo se consuma el acto del matrimonio, ¿no? Visiblemente. La justicia y la misericordia se besan. ¿Qué implica esto? Son una carne. Son una cosa. Justicia y misericordia son una y la misma cosa. En Dios. En el hombre no. En Dios. En el hombre no. En el hombre justicia y misericordia son cosas antagónicas. Pero en Dios la justicia y la misericordia se besan. Son una cosa. Son una y la misma cosa. Gracias, Carlos. Sí, justificación y perdón es lo mismo. Totalmente. 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 Ahora, vuelvo de nuevo a usar la frase de mi amigo Anderson. Escuchamos todo esto de Dios y suena magnífico, pero hasta utópico. Yo veo hacia mi interior y digo, wow, que mucho me falta. Que mucho me falta. Y me llama la atención que, ¿verdad? Donde más se manifestó este espíritu fue en la vida de Jesús. Y no solamente que fue en la vida de Jesús, sino en los momentos más apremiantes de la vida de Jesús. Entiéndase cerca de la crucifixión. Y Jesús es mi ejemplo, o sea, Jesús es mi ejemplo. A él tengo que observar. Esas son las pisadas que debo seguir. Ese es el camino en el cual debo andar. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no se defendía? Volviendo un poco a resumir un poco de los temas que vimos al principio de esta semana. Jesús sabía quién él era. Amén. Él no tenía que probarle a nadie quién él era. Él sabía quién estaba con él. Nada hago de mí mismo. Aún, como menciona Carlos, aún en la no defensa está revelando al Padre. O sea, Jesús sabía quién era. Y todos aquellos que sepamos realmente nuestra verdadera identidad, manifestaremos los frutos del Espíritu. De amor. Hace unos días estábamos hablando con Anderson. Hablamos con Anderson que nuestro ¿cómo se llaman los que nos ven? Los Espectadores. Nuestros espectadores, desgraciadamente nos creamos con justicia humana, ¿sí? Y creemos que a quien debemos de justificar nuestros actos es precisamente al hombre. Pero cuando entendemos nuestra realidad, cuando entendemos de dónde provenimos, nuestra parte celestial, entendemos que nuestros espectadores no son en la tierra, sino que somos testimonio vivo ante el cielo del ejemplo de que nos dejó Jesús. O sea, pero lo lindo es que el panorama para nosotros no es terrenal, sino cósmico. Y tenemos que entender, somos invitados con el amor de Jesús a entender que ante el mundo, aquellos que, pongamos un ejemplo, aquellos que son fornicarios, salen y predican después de haber tenido un acto y pueden limpiarse y en el púlpito no se nota, pero quienes nos están observando son los ángeles. Y cuando llegamos a entender el lugar que formamos, donde hacemos parte, nuestra naturaleza, aparte de volvernos extraterrestres, que yo le decía a Anderson, somos extraterrestres.
entendemos que nosotros somos la plenitud de Cristo hecho hombre acá, Amén. dando el Embajadores de Dios. dando nuestro comportamiento y manifestando eso. Es que por naturaleza, cuando lo entendemos, empezamos a comportarnos de la manera que tú estás explicando. Congruencia. Sí, o sea, de manera inmediata nuestro cerebro hace clic y empezamos a... Volvemos a leer. Inspira. Así es. A leer. Y te- dice, está en paz con Dios y con los hombres. Ujú. Porque lo que yo le hago al de acá, así. Así es, así es. Y tenemos un Jesús que descansa en el seno de su Padre. Un Jesús que está en los lugares escondidos en Dios. Que no solamente nos invita también a estar en los lugares escondidos con Dios y por lo tanto también en el seno de su Padre. Y este Jesús que sabe quién es, que no tiene necesidad de defenderse y lo que quiere es que aquellos que lo atacan, aquellos que le infligen problemas, ¿verdad?, puedan ser llevados o guiados al arrepentimiento para que reciban el amor de su Padre y el perdón. Y lo encomienda, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Su defensa era el amor. Su arma es el amor. Es con mi espíritu, y gracias por traer ese tema, porque Jesús tenía el Espíritu de Dios. Jesús tenía una mente divina. Y quiero leer una cita. Esta mañana en Manuscrito Liberado, el tomo 8, hay un capítulo, no sé si está en español, lo traté de buscar y no lo traje porque era largo, y lo traduje ahí con ChatGPT y lo tengo ahí por si acaso alguien lo quiere. Es excelente, pero conseguí una cita del Deseo de toda la gente que resume esos principios, pero esa cita tiene mucho más. Para aquellos que la quieran considerar, se la puedo dar al finalizar este estudio. Y está en la página 98, párrafo 4 del Deseo de toda la gente. Mira lo que dice. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. O sea, Jesús está diciendo, Satanás no tiene nada en mí. Nada en mí. Nada en mí hay de Satanás. Y eso tiene muchas implicaciones con relación a lo que hemos ido estudiando. Veamos a Jesús. En ese Jesús no había nada de Satanás. A veces leemos profetas y no quiero echarle tira a los profetas. No quiero echarle tira a los profetas, al contrario, son hombres de Dios también. Pero en situaciones de la vida de los profetas muchas veces no manifestaron los frutos de Dios. No eran perfectos como Cristo. Y a veces vemos a profetas manifestando cosas que no necesariamente van conforme al Espíritu de Dios. Pero con todo eso Dios los utilizó y los salvó a ellos, ¿no? Y nos puede salvar a nosotros también. Pero en Jesús no había nada de Satanás. ¿Tú quieres ver la perfección de la justicia divina? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Y sigue diciendo, no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así, escuchen bien esto, así también podemos hacer nosotros. Y escucha bien que esto sigue. O sea, esta mente espiritual, este espíritu divino, aunque suena a veces utópico con relación a nuestra naturaleza pecaminosa caída, es una realidad para nosotros. Está disponible para nosotros. Dice que podemos hacer nosotros como Jesús, pero ¿cómo? Dice el texto. La humanidad de Cristo estaba unida a la divinidad. Y pregunto, ¿podremos nosotros como humanidad estar también unidos a la divinidad? O sea, este aspecto de Jesús humano, poder estar unido a la divinidad, ¿es algo que se nos es permitido a nosotros también? Sigue diciendo el texto o la cita. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante ¿qué cosa? La permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. O sea, Jesús humano tenía la permanencia del Espíritu Santo en él. Humanidad unida con la divinidad. Y nos invita a recibir también el Espíritu Santo para que podamos estar unidos con la divinidad como él también lo estuvo. Y sigue diciendo, mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Amén. ¿Cómo se manifestó el pecado según Pedro? No, respondiendo en amenazas, en maldiciones. No amenazaremos ni maldeciremos, sino que lo que encomendaremos a Dios, como hizo Esteban, como hizo Jesús. ¿Cuándo? Cuando permitamos al Espíritu de Dios desarrollarse en nosotros. Cuando recibamos a Cristo en nuestros corazones para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Luego uno ve que sacar la espada era no encomendarlo. Así es. Y termina diciendo, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Amén.
Si queremos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, tenemos que entrar en la experiencia del nuevo pacto. Pero ¿qué es el nuevo pacto? Si no es simplemente recibir al Espíritu de Cristo en nuestros corazones. O sea, la plenitud del nuevo pacto es recibir el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Esa es la manera en como nosotros como seres humanos podemos ahora, que teníamos una mente caída, pecaminosa, distrofiada, podamos volver nuevamente al estado perfecto que Dios quería y diseñó para nosotros. Es de la única manera que podemos ponernos ahora una forma de discernir espiritual. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, nuestra mente ahora es influenciada por su espíritu, por su mente. Porque tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios. Hubo algo que en cierta ocasión aprendí, de hecho, fue un tema tuyo, lo de los ojos. No lo traje, pero vamos a buscarlo. Salmo. Si me da una Biblia, se me hace más fácil buscarlo que aquí en el. Sí. Ah. Gracias. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Gracias a Juancho por traerlo. Va perfecto con el tema y no lo puse. Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y por qué traemos este tema? Naturalmente leemos este texto y nos da la impresión, sí, que tiene que ver con óptica, ¿no? Muchas veces entendemos que lo que Dios se refiere es que Él está mirándonos, ¿no? A ver si estás caminando por el camino que debes andar. Y está Dios allá arriba mirándote. ¿Estás caminando por el camino que debes andar? Pero si leemos el texto, ¿qué te está diciendo? Te voy a hacer entender. ¿Qué tiene que ver el entendimiento? Es una capacidad de razonar, de la mente. Va a cambiar tu mente. Te voy a cambiar tu mente, te voy a enseñar el camino. ¿Cómo? Cambiando tu mente, sobre ti fijaré mis ojos. Implica, voy a ponerte mi forma de ver las cosas. Literalmente Dios coge sus ojos y los pone en ti. Para que veas como Él ve. Para que juzgues justamente también con justo juicio. Como dice diciendo, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo quiero que entiendas. O sea, yo no solamente quiero que tú camines sin entender. Yo quiero que tú entiendas. Y para que entiendas, Poner sus ojos, darnos ese entendimiento, darnos su mente. ¿Sí? Quiero ver. Así es. Para que veas. Así es. Amén. Así es. Así es. Así que tenemos aquí un Dios que nos quiere dar su carácter, que nos quiere dar la perfección. ¿Cómo? Dándonos su espíritu, dándonos su mente. ¿Y por qué digo espíritu y mente como una y la misma cosa? Nos damos cuenta que así es. O sea, lo voy a leer. Dios nos quiere hacer participantes de la naturaleza divina. Así como Jesús humano estuvo unido a la divinidad por medio del Espíritu, diciendo, ya yo no hago nada, el Padre está en mí, Él hace todas las cosas. Nosotros también, aunque seres imperfectos, leyendo estos textos que da la impresión de una perfección utópica que nosotros no podemos alcanzar, se nos dice, ven, ve, el que tenga sed, que venga a mí y beba de balde, que reciba mi espíritu. Y recibiendo el Espíritu de Dios, comienza a ver de manera distinta, comienza a tener unos ojos distintos, una óptica distinta, que te lleva a obrar de manera distinta, no porque proviene de ti, sino que Él puso su mente en ti. Ahora tú puedes pensar como Él y actuar como Él, como Jesús actuó. Amén. Y mencionaba al principio que lo que vino a hacer, lo que hizo Satanás en el ser humano, o sea, lo que cambió el estado perfecto del hombre a la situación en la que nos encontramos hoy día, fue una semilla sembrada en la mente de mentira. La enemistad, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1:21, lo voy a leer, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo que Dios quiere reconciliar es nuestra mente. Lo que Dios perdió fue nuestra mente. Y lo que Él quiere recuperar es nuestra mente. Lo que Él quiere recuperar es nuestra mente. Implica también nuestros afectos. Implica nuestros afectos, totalmente. Y quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 36. La promesa del nuevo pacto dicho de otra forma. La promesa del nuevo pacto dicho de otra forma. Ezequiel capítulo 36. Voy a leer desde el versículo 24. Ezequiel 36:24 dice, no sé si ustedes recuerdan lo que hemos hablado del nuevo pacto, ¿no? Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y lo he traído a mí. Ahora
Pues, ¿verdad? Si diera oído a mi voz y escucha mi pacto, seréis un pueblo de sacerdote, un real sacerdocio, ¿verdad? Serán especial tesoro sobre todos los pueblos, serán gente santa. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo lo dice Ezequiel? Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas tus inmundicias. Fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados, ¿no? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué va a hacer Dios? Os daré un corazón nuevo. Yo me pregunto, ¿cuál es el corazón? La mente. Os daré un corazón nuevo. ¿Cómo lo dice también? Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Recibir su espíritu es recibir una nueva mente. Es recibir unos nuevos ojos. Vio Adán y Eva que ahora el árbol era bueno y árbol codiciable para comer. Pero eso es un engaño. Y Dios quiere renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Dándonos su espíritu, poniendo un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva óptica para ver las cosas. ¿Alguien levanta la mano, verdad? Cuando se encuentra la parálisis cerebral en un niño, científicamente se ha descubierto que la parálisis cerebral es falta de oxígeno en la mente, en el cerebro. 36. Y los tratamientos que se han venido a Entonces, 1.21. son a... ¿Cuál es el mío? A medida de que se han venido haciendo investigaciones, se ha descubierto que el tratamiento de oxigenación permite que haya nuevas recepciones dentro de las neuronas y se despierten los movimientos que se encontraban dormidos. ¿Por qué les explico esto? Porque precisamente el oxígeno hace representación del Espíritu Santo. Y en el momento de la desconexión, o de que entra el pecado, una desconexión en la mente. Y lo que busca el Espíritu es que entre más nos alimentemos de él diariamente, más oxigenación vamos a recibir dentro de nuestras neuronas y por eso se renueva nuestra mente. O sea, la conexión que hay es porque la tenemos dormida. Nosotros vamos fabricados para funcionar perfectamente con el oxígeno adecuado dentro de nuestro cerebro. Entonces, qué lindo que lo mencionas porque todo se une. Nosotros debemos de entender que nosotros hemos sido creados anatómicamente o celestialmente para funcionar de esta manera. De hecho, cuando nos aireamos, cuando estamos enojados, lo primero que se frunce son estas vértebras que no permiten que tengamos oxigenación en el cerebro, son las que nos permiten reaccionar como animales, porque no hay oxígeno, no hay, exacto, porque no tenemos cuando nos ofuscamos, esto se frunge. De hecho, creo que todos lo hemos sentido en algún momento, sentir ese peso en esta parte, y normalmente ha sido por algún incidente de rabia o de estrés o de pánico. Y es precisamente esa falta de oxígeno la que no nos permite reaccionar de la manera correcta. Entonces, cuando eso es un tema larguísimo, cuando lo entendemos, todo funciona así como tú. Tremendo, ¿eh? Amén. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la promesa de Dios para nosotros hoy. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. No hay manera humana en que nosotros podamos cumplir las palabras que dice aquí. No hay manera. En la carne, enemistad contra Dios. No se sujeta ni puede. No puede sujetarse a Dios. No puede. Pero ¿sabes qué sí puede? El espíritu. Amén. El pacto espiritual. Que no es otra cosa que recibir el espíritu de Dios en nuestro corazón. Así es. Y finalizo con 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 en adelante. O sea, recibir, podría ser lo mismo, ¿no? Recibir un nuevo corazón es recibir una nueva mente. Recibir una nueva mente es recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Una mente, ¿lo escribo? Sí. Corazón. Mente.
Escribo feísimo, pero pues, espero que lo entiendan. Recibir su espíritu es darnos un nuevo corazón, darnos una nueva mente. Tener nuevamente significa nuevos conceptos, nuevos Totalmente. pensamientos, nuevos Y nueva forma de actuar también. enseñanza. Y eso es el espíritu, y por eso la lluvia tardía está relacionada con la enseñanza. Claro. Y así como Dios juzga con justicia, cuando tenemos los ojos de Dios fijados en nosotros, ahora juzgamos justamente. ¿Cómo se juzga justamente? En amor. En amor. En amor. Con justo juicio. 1 Corintios 2:12 en adelante dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nuevamente, nuevos ojos. Para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pues claro, si tenemos una mente no humana, tenemos la mente divina, con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque son locuras, no las puede entender porque se tienen que discernir de manera espiritual, son una utopía. Es una utopía. No lo podemos discernir, nos parece locura, es una locura. Pero ¿sabes qué? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Con qué? ¿Con qué juicio? Justo juicio. El justo juicio de Dios. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esa es la promesa del nuevo pacto. Amén. Recibir la mente de Cristo. Amén. Que nos permita discernir de manera espiritual. Que podamos observar las cosas también de manera espiritual. Los que hemos recibido, como dice el texto, el espíritu que proviene de Dios, tenemos la mente de Cristo. Es el viejo pacto el que nos lleva a obrar de manera defensiva, de manera injusta, justa para los hombres, pero trapo de inmundicia ante la justicia de nuestro Dios. Y Dios no quiere que seamos justos, inmundos. Que seamos justos, inmundos. Dios no quiere que seamos justos, inmundos. Cristo es nuestra justicia. Dios quiere darnos un juicio justo conforme a su espíritu de amor. Amén. Y siento decir esto último. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando recibimos una mente renovada por el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu de Dios, es lo que hemos estudiado. Y si tenemos el Espíritu de Dios, se manifiestan los frutos, el fruto del Espíritu de Dios, que es el amor. Así es. Y si el fruto del Espíritu es amor, en paz. ¿Qué es paz? Ausencia de guerra. Ya no nos vamos a defender, vamos a liberar nuestra arma. Primeramente, ¿con quién? Con Dios. Después, ¿con quién? Con el prójimo. Sí, pero ¿quién es mi primer prójimo? Por eso dice Pablo que ya no batallamos con las armas de la carne, sino con las armas espirituales. ¿Y cuál es la arma espiritual? Amor. Amor. Y el amor no hace nada. Así es. No hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. Insisto. Aunque el prójimo no te ame, no le harás daño. Así es. Y así sea malo. En nuestras casas se manifestará el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Aquí en estas reuniones se manifestará el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. En nuestro trabajo se manifestará el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. El que tiene la mente divina, el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, manifiesta el fruto del Espíritu de Dios en todo momento y todo lugar. Si hoy no estamos manifestando los frutos espirituales, no un mensaje de condenación, aunque probablemente nos sintamos condenados. Es un mensaje de invitación al reino de Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar tu mente. Amén. Aunque te han dicho muchas veces cabeciduro y hasta te has reconocido como tal, yo puedo cambiar tu mente y tu corazón. ¿Quieres ser tú la ofrenda de Dios? Voy a cantar una canción con mi esposa, aprovechar, ya que la tengo aquí. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que es en ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual,
borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, Tú permanecerás. precioso de Israel. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, Borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Él es mi fuerza, precioso de Israel. Amante Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de tu palabra demuestras el gran amor que tienes para con nosotros. Y que siendo aún pecadores, Padre, no solamente manifiestas tu amor, dándonos vida, aliento y todas las cosas, sino que entregas a tu Hijo hasta la muerte y aún después de eso sigue intercediendo para convencernos de tu bondad, para que recibamos de tu parte tu espíritu, tu mente, tus ojos para que nos vaya bien. Es increíble, Padre, lo que haces por nosotros. Y es hasta utópico considerar que podemos llegar a ser aquello que has prometido en tu palabra, pero en esta hora, más allá de que nuestra mente natural no puede creerlo, yo pido, Padre, que tu luz inunde tanto nuestra mente, Padre, que podamos aferrarnos por fe a tus promesas y permitir que completen la obra que has iniciado en nosotros. Aquí estamos tus hijos. Algunos niños espirituales todavía con leche, Padre, pero hijos al fin y al cabo. Pedimos, Padre, que tu espíritu nos aparte de nosotros y ahora en estas horas, no solamente de sábado, sino también de fiesta, Padre, esta bendición abundante que estás derramando en este día, nos convenza, Padre, para que nos entreguemos enteramente a ti. Amén. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.